Estamos aquí nuevamente en nuestra serie de Apocalipsis, un estudio de Apocalipsis que sirva como una guía para que tú puedas profundizar en la revelación de Jesucristo a través de este precioso libro. Estamos en lo que tiene que ver con la segunda parte que es la revelación de la novia o la revelación de la iglesia. Y ahí es donde nosotros queremos aprender a capturar de Dios lo que Él tiene para nosotros. Y empezamos a hablar de las primeras dos iglesias, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna. Y estamos hablando de que quiero que leas cada una de estas iglesias entendiendo que en ellas se revelan características de la vida del creyente, de una iglesia, pero también de nosotros como creyentes porque somos la iglesia. Hoy vamos a entrar en lo que se conoce como la iglesia de Pérgamo y vamos a mirar el mensaje que hay para la iglesia de Pérgamo. Verso 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pérgamo era una iglesia que, muy interesante, dice, estaba ubicada donde estaba la silla de Satanás. Cada uno de estos lugares, me faltó de pronto en nuestras sesiones anteriores decirte que son lugares reales, son lugares físicos. De hecho, estas iglesias existieron en la realidad. Hoy todavía tú puedes encontrar sus ruinas o sus lugares donde estuvieron. Pero Pérgamo era también un lugar donde se tenía el altar a Zeus, y dentro de, llamémoslo así, los dioses que adoraban romanos y que venía de una mitología inclusive griega, se consideraba a Zeus como de los espíritus o dioses altos, ¿cierto? Pero realmente conecta con lo que dice aquí, silla de Satanás. Allí habían una cantidad de prácticas, y aquí hablan de cómo Antipas, que es un misionero, por así decirlo, un discípulo que va a esta ciudad, es asesinado realmente colocándole en el vientre del toro, al cual ofrecían, pero el cual metían personas allí en sacrificios humanos. Era una práctica que se hacía a dioses paganos. La diferencia del Dios de la Biblia es que es el dador de la vida, no el que quita la vida. Pero varias cosas que tú y yo necesitamos mirar, porque Jesús reconoce que es un reto estar donde está la silla de Satanás, pero también lo que está diciendo es: ten cuidado porque existen allí unas doctrinas de unos personajes. Y empieza a hablar de Balaam, pero empieza a hablar también de Nicolaitas. Y empieza a hablar de algo que tal vez para ti, para mí, por supuesto, si tú vas y buscas y googleas, vas a empezar a encontrar qué es lo que pasaba con Balaam, y la mejor manera de interpretar la Biblia siempre es ir a la Biblia misma. Así fue como yo empecé mirando a veces esas letricas de pie de página, pero cuando tú miras Balaam y vas en el Antiguo Testamento, dónde estaba Balaam, y lees toda la historia, te das cuenta que un rey contrata a este hombre que se suponía era un hombre santo para que maldiga a Israel. Pero este hombre que quería la plata, ¿cierto? Por más de que intenta maldecir, no le sale la maldición. Y finalmente lo que le da es la estrategia de relaciones sexuales impuras, o de hacer que hombres empiecen a dormir con mujeres de otras razas, las cuales los van a llevar precisamente a la adoración de otros dioses. O sea que esto nos muestra varias cosas. Para hoy en día es cómo tú y yo tenemos que tener cuidado, ¿cierto? De que las cosas de Dios no sean simplemente por una ganancia, por un lucro, por querer sencillamente sacar provecho. A veces, sin darnos cuenta, usamos a Dios para nuestro provecho. A veces le pedimos a Dios y le hacemos promesas sencillamente por querer recibir de Él algo, y Él no mira de esa manera. Lo segundo, que no podamos estar metiéndonos allí en relaciones ilícitas, porque existe una doctrina de Nicolaita que tiene que ver con supergracia. Es decir, como Dios es amor y Dios todo lo perdona,
Así que no importa, Él entiende que tú en tu cuerpo pues pecas, pero en tu espíritu sirves a Dios. Es una verdad distorsionada, porque lo que Jesús también dijo es: amarás a tu Dios con todo tu ser. Luego, tu ser no debe estar dividido. No es que no importa, yo con mi cuerpo me acuesto por allá y hago de todo lo que no es conveniente, pero como en mi espíritu, no, Jesús dijo: vas a traer los tres en unidad, espíritu, alma y cuerpo. Y ahí es donde empezamos a vivir una vida de santidad. Y eso es de lo que está tratando de esta iglesia, porque lo que se vivía, digámoslo así, en Pérgamo era una promiscuidad. Existían allí lo que eran los templos a la diosa Afrodita y a otros que tenían que ver con prostitutas que estaban allí en medio de los rituales. Los rituales tenían que ver con prostitución y orgías y cosas que se ofrecían a los dioses. Esto es de donde Dios nos rescata, y Dios por eso lo que está tratando es de decir: mira, sé que has estado en Pérgamo, pero quiero que salgas aún de estas otras contaminaciones. Así que si tú eres un cristiano que tal vez tu vida es muy relajada, tú dices: no, yo lo que pasa es que no quiero ser fanático. Mi pregunta es: ¿hasta dónde realmente, si revisas las dos anteriores, eres alguien que tiene tu primer amor en fuego? Porque tal vez tú tildarías a uno que está en fuego como fanático, pero tal vez es que tú no estás en fuego. Y Pérgamo es una confrontación al tipo de vida licenciosa que a veces como cristianos nos damos, pensando que podemos caminar en dos aguas y esperar todas las bendiciones de Dios. Pero es un peligro estar en ese lugar, y por eso la respuesta es: arrepiéntete, arrepiéntete. Por tanto, dice verso 16, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Así que tú y yo no queremos ser confrontados de esta manera o sacados, porque lo que está diciendo es: quitaré, ¿cierto? Arrepiéntete, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. Ahí es donde tú y yo necesitamos aprender a mirarlo. Así que Pérgamo, una iglesia que tiene que ver con a veces conveniencia, un cristianismo light, un cristianismo del que estamos viendo hoy, que tiene un progresismo involucrado en la iglesia y lo asume y cree que está bien. Pero la palabra, Jesús mismo, lo que está diciendo es: yo quiero que tú seas una novia pura, no me voy a casar con una prostituta. Quiero que sea una iglesia, vengo por una iglesia sin arrugas, sin mancha. Y eso está hablando de algo poderoso para ti, para mí, para estar encendiendo, porque va a hacer una diferencia cómo caminemos a su regreso. Por hoy terminamos aquí esta sesión, esperamos luego trabajar en las 3 que nos faltan.